Saludos compañeros, sean bienvenidos. En este momento vamos a dar desarrollo al contenido de la semana 10, siempre enmarcado dentro de la unidad 3 de la oferta agregada y la anatomía de la inflación y el desempleo, como una forma de dar continuidad a los temas desarrollados en la semana anterior. Para ello debemos recordar que en la semana 9 iniciamos el estudio de la oferta y demanda agregada, viendo diversos escenarios, diversos modelos, a través de los cuales planteábamos realidades abstractas que nos permitían analizar la realidad económica de una nación. Vimos en diversos escenarios como el modelo clásico y el modelo keynesiano y los supuestos bajo los cuales estos modelos operan. Además, distinguimos el enfoque temporal de corto y largo plazo en la oferta y las repercusiones que ésta tiene sobre la producción y el desempleo. En esta semana vamos a profundizar un poco más el apartado relativo al análisis porque vamos a darle más detalle a los principales determinantes de la oferta, que en este caso son la inflación y el desempleo. Los contenidos a desarrollar son lo de la anatomía de la inflación y el desempleo, considerando primero qué es la inflación y el desempleo, después cuál es la relación que existe entre salarios y desempleo, y por último los costos del desempleo y la inflación. Oferta agregada. Pregunta directriz para el desarrollo de esta jornada. ¿Cuáles son los elementos subyacentes de la inflación y qué relación tienen con el fenómeno del empleo? Es decir, ahora vamos a entender cuál es el vínculo que existe entre el fenómeno o agregado macroeconómico denominado inflación y el otro agregado macroeconómico denominado desempleo. Porque vistos como parte de un modelo, ambos son elementos, ¿verdad?, que están en distinto cambio y distinta transformación. Pero ahora vamos a enfocarnos un poco más, vamos a ir un poco más allá y vamos a identificar el vínculo que hay entre ambos, la relación que hay entre ambos. Por eso es que es importante para prepararnos para identificar las diversas dimensiones de los elementos de la inflación y qué interacción o efectos tiene con los distintos elementos del desempleo. La relación entre los precios y la producción en la curva de oferta se constituye con los vínculos entre salario, precio, empleo y producción, que son variables que ya hemos visto. No se tiene muy claro todavía por qué los salarios y los precios tardan en ajustarse, aunque tenemos varias teorías que son relativamente razonables. Por ejemplo, el vínculo entre el desempleo y la inflación se llama curva de Phillips, que es un elemento teórico del cual vamos a partir para conocer cuál es la relación que existe entre el desempleo e inflación. Porque cuando hablamos del elemento relativo a salarios, estamos tocando el elemento del desempleo. Y cuando estamos hablando del elemento precios, estamos hablando del término inflación. Entonces, al hablar de ajuste entre salario y precio, es como que estemos hablando directamente de elementos de desempleo e inflación. Para ello nos vamos a apoyar en la herramienta denominada curva de Phillips. El nombre de esta herramienta debe su origen al inglés William Phillips, Premio Nobel de Economía, quien en un artículo publicado en 1958 estudió la relación entre el desempleo y la inflación en Gran Bretaña, usando datos anuales para el periodo 1861-1957, es decir, casi un siglo de datos oficiales, según la data que tenía disponible Gran Bretaña en ese momento, y manejaba la información en términos reales, es decir, lo que realmente sucedía, acontecía en Gran Bretaña durante ese siglo, fue registrado en términos tanto de variable de inflación como en variable de desempleo, entre otras tantas, ¿verdad? Pero Phillips se enfocó en tratar de identificar qué vínculo existía entre una y la otra. La medida de inflación que utilizó fue la tasa de crecimiento de salarios nominales. Tras analizar varios subperiodos, concluyó que había una relación negativa entre inflación y desempleo. ¿A qué nos referimos con eso? Podemos verlo en el siguiente gráfico. Primero, bajo el enfoque de Phillips, se puede lograr menor desempleo aceptando algo más de inflación. Y por otro lado, para tener menos inflación había que estar dispuesto a tener cierto nivel de desempleo. Así era posible encontrar la tasa de inflación que llevara hasta algún nivel de desempleo deseado. Es decir, el planteamiento de Phillips decía que si podíamos manipular una variable en términos de valores, en términos de magnitud, podíamos lograr un efecto deseado en otra variable, en función de una relación negativa. Es decir, queremos reducir la inflación, tenemos que aumentar en alguna medida el desempleo. Queremos reducir el desempleo, tenemos que aumentar en alguna medida la inflación. Él manejaba el apartado de que así se identificó
que existía un trade-off o intercambio permanente entre inflación y desempleo. Es decir, usted quiere niveles deseados de inflación, esté dispuesto a asumir ciertos niveles de desempleo y viceversa. En el año 58, Phillips publicó un extenso estudio sobre los comportamientos de salarios en el Reino Unido en el siglo que le habíamos mencionado. Y ahí pueden ver ustedes en la gráfica que tenemos una curva de forma parabólica negativa en la medida de que en el eje de las abscisas tenemos el desempleo a nivel porcentual y en las ordenadas el cambio de las tasas salariales o porcentaje anual de inflación que se manejaba durante el periodo. Entonces, se puede ver que de 1861 a 1913 la curva presentaba este comportamiento según su nivel de dispersión. Aquí teníamos varios puntos, ¿verdad? Y a la hora de generar el comportamiento estimado de la gráfica, estábamos hablando de una línea de tendencia negativa, de forma de parábola. Significa entonces que para bajos niveles de desempleo, 1, 2, 3% de desempleo, estamos considerando altísimos niveles de inflación, porque a un 1% de desempleo corresponde a un 9% de inflación. Y a medida nos vamos alejando del origen y vamos ampliando el nivel de porcentaje que tiene el desempleo, el nivel de porcentaje de la inflación va cayendo. Por lo tanto, podríamos decir que, por ejemplo, para un 4% estaríamos hablando de un 4% de desempleo, hablaríamos de un 1% de inflación. ¿Sí? Entonces, es coincidente, es consecuente el planteamiento de Phillips en términos del comportamiento de los datos reales, datos históricos reales, ¿verdad? Quiere bajos niveles de desempleo, esté dispuesto a asumir altos niveles de inflación. Quiere bajos niveles de inflación o incluso inflaciones negativas, esté dispuesto a asumir altos niveles de desempleo. Así el detalle del comportamiento de la gráfica. La curva muestra que la tasa de inflación disminuye cuando aumenta la tasa de desempleo. Aquí ya empieza él a generar cierto tipo de patrones, cierto tipo de escenarios basándose en el uso de variables. Sea W sub T el salario del periodo y W sub T más 1 el salario del siguiente periodo. La tasa de inflación salarial G se define como el detalle relativo a la tasa de inflación sería igual al salario del siguiente periodo menos el salario del periodo actual entre el salario del periodo actual. ¿Verdad? La famosa medición de la inflación punto a punto, a nivel de economía, así se mide. Si U', que en este caso es el término que se le maneja a la variable estadística mu, que es la media, ¿verdad? La media de una serie de datos, representa la tasa natural de desempleo, podemos escribir la curva simple de Phillips como GW va a ser igual a la diferencia, a la sumatoria que existe entre la media de la expresión menos la variable prima que es la tasa natural de desempleo. Es decir, es una sumatoria de una serie de observaciones, ¿verdad? Lo que se conoce como la media, para efectos de identificar estadísticamente cuál sería la curva. Entonces, ahí tenemos que el hecho de que esta variable está siendo afectada por un cierto nivel de sensibilidad, ¿verdad? La tenemos aquí. Y aquí podemos verlo en términos ya más puntuales en función de los años, ¿verdad? Del 69, 68, 66, etcétera, ¿verdad? Pueden ver el apartado del desempleo y la tasa de inflación. Pueden ver que altos niveles de desempleo promueven bajos niveles de inflación y viceversa. La ecuación que hemos mencionado establece que los salarios bajan cuando la tasa de desempleo excede la tasa natural, es decir, cuando U es mayor que U', y suben cuando el desempleo es menor que dicha tasa natural, o lo contrario, ¿verdad? La diferencia entre el desempleo y la tasa natural se llama brecha de desempleo, y la curva de Phillips se convirtió pronto en la piedra angular del análisis de políticas macroeconómicas, porque evidentemente si hay dos variables que son medulares a la hora de dirigir la economía de cualquier región, tienen que ver con eso, inflación y desempleo. Si usted tiene la habilidad de poder controlar, de poder medir, de poder generar condiciones para determinar impacto de movimiento de cada una de ellas, definitivamente usted tiene una herramienta muy útil para poder realizar cualquier gestión de políticas públicas o políticas macroeconómicas. Ahora, ya que hemos visto cuál es el tipo de vínculo que hay entre el desempleo y la inflación, ¿verdad? La relación de intercambio que existe entre ellas, vamos a ampliar un poco en cada una de las dos para tener más claro el panorama y vamos a ir viendo todas las distintas aristas que comprenden cada una de ellas. Iniciamos entonces con el desempleo. Hay que recordar que Dorbush, que es el autor que tomamos como texto guía norteamericano, menciona algunas características del mercado de trabajo norteamericano. Sin embargo,
hablando teóricamente, pues es muy importante conocerlo. Es más relevante conocer la anatomía del desempleo de nuestro mercado, de nuestro país, El Salvador. Y si ustedes recordarán, en la unidad 1, las primeras clases que estuvimos viendo, revisamos de forma exhaustiva la anatomía del mercado de trabajo de El Salvador, a partir de los datos que proporciona la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Vimos una serie de gráficos, una serie de histogramas, una serie de valores que nos daban la pauta de cómo estaba el elemento del desempleo, por edad, por género, por zona, por ocupación, etcétera, ¿verdad? Entonces, si es necesario verificar un poco y repasar un poco, se les recomienda que revisen el contenido de la semana 3. Ahí lo tienen disponible, está en la plataforma. Ya incluso hasta alguna actividad tuvimos que haber evaluado de ese contenido para que ustedes tengan más presente de qué estamos hablando. Entonces, en términos generales, en cualquier momento habrá cierto número o grupo de desempleados. Un individuo queda desempleado por alguno de estos 4 motivos. Primero, recién llegado al mercado laboral o alguien que esté de vuelta. Graduando, por ejemplo, profesionales recién graduados, están entrando al mercado laboral. Esa es una forma de identificar que una persona que era estudiante se vuelve un desempleado, porque ya no está en el ámbito académico, sino que está en el ámbito profesional, pero sin trabajar. O alguien que alguna vez estuvo trabajando y se retiró por algún motivo, ¿verdad? Entró como desempleado y después vuelve a formar parte de la fuerza laboral. Segundo, alguien que puede renunciar a un puesto de trabajo para buscar otro mejor o registrarse como desempleado mientras busca. Ya hasta cuando alguien dice, el trabajo en el que estoy no me satisface, no me cumple, no me da, entonces lo que voy a hacer es que mejor me retiro y voy a empezar a buscar. En estos tiempos no es muy sensato manejar una herramienta de decisión de ese tipo, porque lo que muchas veces la gente hace es que teniendo un empleo empieza a buscar otro. Y cuando tiene uno que satisface sus expectativas, suelta el que tiene anteriormente. Pero a nivel de condiciones, eso es lo que se puede dar, ¿verdad? Alguien renuncia a su trabajo y se vuelve automáticamente desempleado. Es lo que anda buscando otro. Tercero, el trabajador puede perder su empleo por ser despedido porque la empresa cierre, que es lo que se ha dado mucho en términos de pandemia, ¿no? De que muchas empresas cerraron pues la gente quedó cesada. Y lo otro que puede quedar cesante. La definición de cesante es una suspensión sin pago que dura o se espera que dure más de 7 días consecutivos. Eso pasó con algunas empresas que les dijeron a sus empleados, señores, en tiempos de pandemia vamos a estar cerrados. Así que se van para sus casas sin salario y si los necesitamos les volvemos a llamar. Es decir, no le estaban diciendo quedan despedidos, sino que les decían váyanse a sus casas porque no vamos a generar actividad productiva con la cual poder generar su salario. Entonces, esa es una forma de definir un elemento de cesante, que es distinto a estar desempleado como tal, porque no se le notificó, ¿verdad? Mediante una nota formal con los elementos de ley respectivos de que ya estaba desvinculado del cargo, sino que simplemente estaba con una suspensión, ¿verdad? De actividades. Básicamente hay 3 formas de salir del grupo de desempleados. Primero, contratarse a un nuevo trabajo, obviamente. Segundo, un cesante llamado por su patrón, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Gente que se mandó a sus casas y después les dieron, miren, estimados, vénganse que ya vamos a reanudar actividades, pueden presentarse a laborar tal día. Es la otra. Y un tercero, un desempleado deja de buscar trabajo y por definición abandona la fuerza laboral. Aquí es donde surgen las famosas alternativas de emprendimiento, ¿verdad? Personas que dejan de ser empleados, se vuelven desempleados y al ver que buscan trabajo y no les aparece una oportunidad, se salen de la búsqueda de empleo y ponen un emprendimiento. Entonces dejan de ser desempleados y se vuelven emprendedores, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver también que a nivel de lo que es la definición de desempleo existen 2 distinciones importantes. Porque una cosa es hablar de desempleo cíclico y otra de desempleo friccional. El desempleo friccional es el que se produce cuando la economía está en pleno empleo, es decir, cuando hay condiciones de trabajo, cuando hay oportunidades laborales, cuando hay todas las condiciones para que cualquier persona que quiera trabajar pueda hacerlo, pero por diversas situaciones no lo hace. Entonces, es considerado como la misma tasa natural de desempleo. ¿Qué entendemos por tasa natural? El nivel de desempleo que en una economía debe haber indistintamente si está en pleno empleo, si está en recesión, etc. Es decir, siempre tienen que haber desempleados en una economía y cada economía tiene una tasa de desempleo natural distinta. Entonces, en ese sentido, el desempleo friccional tiene que ver con aquel desempleo derivado de la naturaleza,
¿verdad? De que sea natural, de que no haya gente empleada en una economía en su totalidad. Y el desempleo cíclico es el excedente del desempleo friccional. Ocurre cuando la producción está debajo del nivel de pleno empleo. Hablamos en un momento de un ejemplo hipotético de una economía con 100 personas que producían 100 bienes porque eran demandados 100 artículos, ¿verdad? Una economía con pleno empleo. Pero ¿qué sucede? Resulta de que de repente la demanda del mercado cae y ya no se demandan 100 productos, sino que 80. Entonces, la empresa no puede tener laborando 100 empleados porque solo demandan 80 productos en el mercado. Por lo tanto, 20 personas deben ser cesadas porque hay un excedente de producción en relación a lo que demanda el mercado. Entonces, esas 20 personas deben quedar cesadas, ¿sí? Con esa exposición, pasamos ahora a un examen un poquito más minucioso, ¿verdad? Porque pueden ver a su derecha que el desempleo friccional es el resultado de la estructura del mercado laboral. Por ejemplo, las instituciones, naturaleza de los trabajos, etc. Y en el caso del cíclico, como habíamos dicho, eso ocurre cuando la producción está debajo del pleno empleo y se da por desequilibrios en la demanda agregada. ¿Cuáles son los determinantes de la tasa natural de desempleo? La famosa variable mu asterisco, ¿verdad? O u asterisco, como se ve en la presentación. Los determinantes de la tasa natural de desempleo, o lo mismo, de la cantidad normal de gente que se espera en una economía que no trabaje, a pesar de haber oportunidades de trabajo, se puede ver en términos primero de la duración y segundo la frecuencia del desempleo. Entonces, vamos al apartado de duración. La duración del desempleo tiene que ver con factores cíclicos, es decir, factores temporales que no son recurrentes, sino cíclicos. Y además con las siguientes características estructurales del mercado laboral. La primera, la organización del mercado laboral. Edad, capacidad, competencias, agencias de empleo, servicios de trabajo para jóvenes, etc. Pueden ver ustedes de que en el país hay ciertas iniciativas de emplear de manera temporal a jóvenes menores de 18 años, con la autorización de sus padres. Eso indica que esas personas ya van teniendo algunos acercamientos al mercado laboral para efectos de que puedan ir generando algunos excedentes económicos. También tenemos que por la ley de equiparación de oportunidades laborales, existe también oportunidad para personas con discapacidad o personas de tercera edad. Entonces, todos esos elementos promueven de que en el mercado existan esas oportunidades. Evidentemente no son muchas, pero sí son más que antes, cuando no existía ese tipo de normativa. Dos, la composición demográfica de la fuerza de trabajo. La población salvadoreña, como pudimos ver en la jornada de la clase de la semana 3, hemos detectado de que 70% o más de la población son personas que tienen 30 años o menos. Es decir, nuestra población es una población joven, una población que constantemente se está renovando en términos de personas pequeñas, jóvenes, niños, que van llegando a la fuerza laboral. Distinto pasa en Europa, por ejemplo. En España, el 65% de la población anda arriba de los 60 años. Es decir, son poblaciones viejas. Son poblaciones que elementos culturales, por elementos de valores, etcétera, no promueven mucho el formar hogar y tener hijos. Promueven incluso, en vez de formar un hogar, tener una unión libre, donde hacen la prueba. Vamos a ver si somos compatibles y si funciona, bueno, y si no, también. Entonces, no generan ese vínculo que les arraiga en el largo plazo hasta el tiempo de su fallecimiento. Y obviamente, aunque lo hagan, pese a no haber un contrato legal de por medio, no promueven mucho el tener hijos, el generar descendencia, por lo mismo, ¿verdad? Entonces, son elementos culturales, ¿verdad? Esa es la composición demográfica, en términos de lo que estamos hablando. Y tercero, capacidad y deseo de los desempleados de buscar siempre un mejor trabajo. Aquí tiene que ver con elementos de superación, porque no es lo mismo una persona que tenga un trabajo y quiera buscar otro mejor a una persona que tenga altas necesidades de empleo y no encuentre oportunidades de laborar. O sea, son cosas muy diferentes. Por eso estamos hablando de que aquí habla del deseo de buscar un mejor trabajo. Y por eso muchas veces pueden ver ustedes profesionales dedicándose a labores que no son compatibles con su formación. Por ejemplo, hay diseñadores de páginas web, por ejemplo, que tienen formación de ser arquitectos. Hay ingenieros civiles, por ejemplo, que se dedican a administrar en una empresa. Entonces, estamos hablando de que no es compatible su formación con el tipo de empleo que se les puede, al que tienen acceso. Por lo mismo, porque si una cosa es buscar un trabajo mejor que el que teníamos, otra cosa muy distinta es buscar un trabajo donde haya, porque no existen muchas oportunidades. Este último punto merece atención especial,
Porque una persona puede dejar su trabajo con el fin de tener más tiempo para buscar otro mejor. Llamamos desempleo de búsqueda a esta forma de desempleo. Si todos los trabajos fueran iguales, un desempleado aceptaría lo primero que le ofrecieran. Eso lo dice teóricamente hablando Dormush, pero también aplica el hecho de que no es que todos los trabajos sean iguales, sino que al no haber trabajo, la persona acepta lo primero que le ofrezca, porque esas son realidades, ¿verdad?, que están en nuestro país, ¿verdad? De hecho, en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos esa realidad en cuanto al empleo. Si unos trabajos son mejores que otros, vale la pena buscar y esperar uno bueno. El punto es contar con los recursos para esa transición, ¿verdad? Porque hay que hacer números, hay que generar presupuestos, hay que ahorrar, hay que invertir para darse el lujo de dejar un trabajo y buscar otro, ¿verdad? Cuanto más elevados son los beneficios por desempleo, más probable es que la gente siga buscando un trabajo mejor y deje su trabajo actual para tratar de encontrar otro. Eso pasa mucho en países como Estados Unidos, como Francia, Alemania, donde los beneficios por desempleo son exageradamente buenos. Es decir, no generan una calidad de vida ideal, pero sí le permiten a la gente subsistir. Se van a registrar como desempleados y reciben ayuda del gobierno mientras ubican un trabajo. Incluso las mismas agencias les permiten contactarlos, así como hace el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, con posibles oportunidades, con posibles empleadores, y son sometidos a evaluaciones y todo el proceso, ¿verdad? Pero eso no les impide ser beneficiarios de recibir la ayuda económica que el país les da, ¿verdad?, que el gobierno les da. Así, un aumento de los beneficios de desempleo aumenta la tasa natural de desempleo. Es obvio, ¿no? Si una persona no se siente bien con su trabajo y sabe que si renuncia va a tener suficiente dinero para subsistir mediante la ayuda gubernamental, perfectamente lo va a hacer. No se va a complicar, no lo va a pensar demasiado, simplemente se va a ir, ¿verdad? Y se registra como desempleado. El comportamiento de los trabajadores cesados también es importante cuando se considera la duración del desempleo. Lo común, y esto es bueno retomarlo, porque es una realidad que ustedes van a conocer, lo común es que un trabajador cesante vuelva a su puesto original y no busque mucho otro trabajo, ¿sí? Porque por lo menos lo relativo a la salida de un trabajo, a menos que sea por una cuestión disciplinaria, una cuestión de índole de pérdida de confianza, alguna cuestión de índole penal o algo por el estilo, es muy probable que una persona que se retire regrese, tal vez no al mismo trabajo, pero sí a hacer un trabajo similar, ¿verdad? Porque como se dice, las oportunidades no son muchas y la gente pues adopta la escogencia de aquella oportunidad que se le presenta, ¿no? Con tal que cumpla, perdón, el mínimo de requerimientos necesarios para la subsistencia, según el ritmo de vida que tenga. Por otro lado, la otra variable que tiene que ver el hecho de la tasa natural de desempleo es la frecuencia. Ya habíamos hablado primero de lo que era la duración, ahora hablamos de la frecuencia. La frecuencia de desempleo es el promedio de veces por periodo que los trabajadores quedan desempleados. Hay dos determinantes básicos para la frecuencia. Uno, variabilidad de la demanda de mano de obra entre las empresas en la economía. Y dos, la tasa a la que los trabajadores nuevos se integran al mercado, pues los posibles trabajadores nuevos empiezan como desempleados. Es decir, ¿en qué sentido estamos hablando de la variabilidad de la demanda de mano de obra? Ejemplo típico, la zafra. En nuestro país, los 6 meses del año en el que hay zafra, que es la corta de la caña de azúcar, hay una alta demanda de mano de obra relativamente calificada, ¿verdad?, para el manejo de todos los elementos e insumos que se requieren para operar y manipular correctamente la caña una vez quemada, para efectos de poder ser procesada. Y ese tipo de demanda de mano de obra es cubierta con mano de obra nicaragüense. Es raro, muy, muy raro, encontrar salvadoreños realizando labores de zafra. Entonces, ese es un tipo de desempleo que está demandado en el sentido de que durante 6 meses necesitamos personas de ese tipo de preparación, de ese tipo de experiencia. Después, otros 6 meses, esa gente no está realizando ninguna labor aquí en el país. Entonces, ¿qué hablamos? Esa gente tiene empleo 6 meses en el año y está desempleado 6 meses en el año. Si manejamos como un ciclo, como un periodo, un año, esas personas tienen una frecuencia de 1 a 1, ¿sí? Una parte del año, que son 6 meses, están empleados y la otra parte desempleados. Ese sería un ejemplo de la variabilidad. Y la tasa a la que los trabajadores nuevos se integran al mercado tiene que ver con el hecho de que tanta oportunidad tienen las personas jóvenes. Cuando nos referimos a jóvenes, no solo nos referimos a profesionales universitarios, sino también oportunidades laborales para bachilleres, para técnicos, etcétera, por el hecho de que, como les mencionaba, una cosa es ser estudiante que anda buscando un empleo
pero se sigue formando en su proceso educativo. Y otra cosa es una persona graduada, indistintamente su nivel, que empiece a buscar trabajo. Una persona graduada que ya no tenga ningún vínculo con una entidad formativa, automáticamente pasa a ser desempleado, ¿sí? Porque es una persona que anda buscando una oportunidad laboral ya con su perfil completo, como profesional o como persona técnica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando a nivel del mercado, ¿qué tanta oportunidad hay para personas con esa naturaleza? El principal inconveniente que se da, ¿cuál es siempre? La famosa experiencia. Quieren que un estudiante de 24 años recién graduado de la universidad tenga 5 años de experiencia. Como que no es muy sensato, ¿no? Pedir una cosa de la otra. Sin embargo, pues entiendo que hay algunos programas, algunas iniciativas a nivel de gobierno central que están promoviendo en alguna medida el uso de personas jóvenes para algunos tipos de actividades, ¿verdad? Como lo que ustedes han podido ver hoy por hoy con la implementación de la famosa Chivo Wallet. Ahí se ve que hay mucha gente joven, 18, 19, 20 años, y estudiantes que están dedicándose a servir como gestores, como promotores de ese tipo de aplicación. Y son personas que en otras oportunidades difícilmente tendrían alternativas para poder laborar. ¿En qué otro punto lo podemos ver? En todos los centros de vacunación. Además del personal de salud, que tiene que ser gente de experiencia, que ya debe tener cierto bagaje, cierta experticia en ese tipo de manipulación de insumos, el resto de personas que colaboran recibiendo a la gente, orientando en los lugares donde hay acceso por medio de vehículos, que son como tipo autoservicios, donde la gente se coloca las vacunas contra el COVID, el 100% de personas que atienden, recibiendo, orientando, enfocando, tomando datos, etcétera, son jóvenes. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo, en alguna medida, ciertas políticas promueven la ubicación de personas con poca experiencia o con cierto nivel de preparación para que dejen de ser desempleados y formen parte de la aprobación económicamente activa. Ahora pasamos a la otra variable que está vinculada a este intercambio, ¿verdad? Que hemos estado hablando desde que tratamos el tema de la curva de Phillips, y vamos a ver el apartado de la inflación. En la inflación básicamente tenemos los siguientes escenarios. Una inflación que es perfectamente anticipada, que se considera que es una inflación esperada. Es decir, tenemos todos los elementos para poder predecir cuándo vamos a tener ciertos niveles de inflación. Y la segunda es el tipo de inflación imperfectamente anticipada, que es aquella que no se espera, ¿verdad? Que es completamente aleatoria, que no hay forma de poderla medir o esperar. Entonces, no hay pérdida directa de producción por causa de la inflación, como ocurre con el desempleo. Eso es obvio. Cuando ocurre el desempleo, el nivel de producción decae. ¿Por qué? Porque la mano de obra encargada de producir sale del aparato productivo. Mientras que en el apartado de la inflación no hay pérdida de la producción, pero sí pérdida del valor adquisitivo de las personas en cuanto a la producción, ¿verdad? O sea, son dos cosas muy aparte. Es fácil apreciar los costos de una inflación extremadamente grande. En los países en los que los precios se duplican cada mes, Venezuela, por ejemplo, que tiene ya años de estar haciendo eso, el dinero deja de ser un medio útil de intercambio y a veces la producción cae radicalmente. Pero en bajos niveles de un dígito, por ejemplo, la tasa de inflación es más difícil detectar los costos de la misma, porque la gente se confía por ver valores pequeños, valores bastante manejables, que no impactan, ¿verdad?, al verlo. Entonces, suele ser un poco más complicado detectar aquellos costos asociados a la misma. Cuando hablamos de los costos de la inflación, distinguimos entre dos tipos. Primero, cuando hablamos de la inflación, los costos de la inflación perfectamente anticipada, es decir, una inflación que nosotros podemos predecir, podemos estimar que va a suceder dentro de cierto tiempo. Vamos con un ejemplo. Supongamos que una economía ha tenido cierta tasa de inflación, digamos 5% durante un periodo prolongado, y que todo el mundo anticipa de manera correcta que la tasa de inflación se va a mantener en ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario que estamos planteando. ¿Qué es lo que vamos a manejar en términos de los distintos actores? Aquí lo podemos hacer mediante una simulación. Primero, las tasas de interés nominales se elevarían 5% para compensar la inflación, porque esperamos que crezca, ¿verdad? Que se mantenga, perdón, en el 5%. Entonces, es sensato pensar que la tasa de interés o el costo de todo lo que tiene que ver con dinero, bienes, servicios, etcétera, debe incrementarse en ese mismo valor para compensarla. Una vez se hace eso,
Los contratos laborales de largo plazo aumentan los salarios 5% al año para tomar en cuenta la inflación. Es decir, además del costo del dinero y de los distintos insumos productivos, también vemos el apartado de la fuerza de trabajo. Es decir, el salario que se le paga a las personas también tendría a aumentar en ese porcentaje para compensar el nivel de inflación. Los préstamos de largo plazo, que son los financiamientos a través de las instituciones financieras, también tendrían en cuenta la inflación. En resumen, todos los contratos en los que se incluye el paso del tiempo tomarían en cuenta la inflación del 5%. Por lo tanto, prestatarios y prestamistas sabrían y estarían de acuerdo en que el dinero del pago del préstamo vale menos. Así de sencillo. Es decir, todos estos elementos, toda esta cadena de eventos tiene lugar cuando hay certeza del tipo de incremento que se puede esperar en el precio general de los valores de una economía. ¿Sí? Esto es lo que se esperaría, ¿verdad? Iniciando con las tasas de interés nominales, el apartado de salarios, costos de fondos a largo plazo. Todo tipo de contrato que se haga durante el periodo va a incrementarse en términos de inflación y por lo tanto todos van a estar conscientes de que el dinero vale menos. Ahora estamos con el apartado siguiendo, ¿verdad?, de la inflación anticipada. En ese aspecto estaríamos hablando de que realmente, o sea, cuando ya todo el mundo tiene listo este tipo de decisiones en función de lo que se espera, se puede decir que no tiene costos reales, o sea, porque todo el mundo se prepara para poder afrontarla. Sin embargo, hay dos casos en los que sí. Primero, es porque no se pagan intereses sobre el efectivo, sobre todo porque es difícil hacerlo. Significa que los costos de conservar efectivo aumentan con la tasa de inflación. Los costos de guardar efectivo para un individuo son el interés que pierde por no tener un activo que lo pague. En español, el famoso costo de oportunidad. Si las personas deciden tener su dinero y en función de eso mantenerlo en resguardo y no destinarlo a inversiones productivas, el hecho de no destinarlo a otro tipo de inversión le genera pérdida en términos del incremento de la inflación. Porque como todos los contratos de manejo de fondos, de intercambio de fondos, de oferentes a demandantes, va a aumentar en un 5%, ese es el costo de oportunidad que los inversionistas no van a poder tener, porque no están trabajando su dinero, sino que lo tienen en resguardo. Lo segundo son los costos del menú de la inflación, que vienen del hecho de que con la inflación la gente tiene que dedicar recursos reales para reetiquetar precios o arreglar teléfonos de paga y máquinas vendedoras, así como cajas registradoras. Es decir, si usted tiene claro que el precio de todo va a subir en un 5%, usted debe gastar en su local, en su empresa, debe gastar para adaptar todo su aparato de producción y venta a esa inflación. ¿A qué nos referimos? Debe reetiquetar todos los productos considerando el incremento en la inflación. Tiene que ver, si usted produce, cuánto es el incremento que va a tener lo que usted está gastando contra lo que va a gastar en el periodo de inflación. Tiene que ver también el hecho de cambiar todos los sistemas, porque usted cuando se maneje en el detalle de cobros, por ejemplo, mediante escaneo de códigos de barra de productos, etcétera, todo eso tiene que adaptarlo. Entonces, sí hay costos, pues realmente, ¿verdad?, para que usted adapte su modelo de negocio a ese incremento de la inflación. Hay ciertos costos que usted debe asumir. Ahora, el escenario opuesto, ¿verdad? Cuando no podemos, no tenemos la condición de poder esperar cierto nivel de inflación, nos encontramos en un escenario diferente. El escenario idílico de un ajuste completo a la inflación no describe la economía de la vida real. Es decir, teóricamente hablando, usted podría decir que puede esperar una inflación con absoluta certeza, pero la realidad le demuestra que no es así, ¿verdad? Entonces, las economías modernas abarcan una gran variedad de características institucionales que representan grados de ajuste a la inflación. Las economías con antecedentes prolongados de inflación como Brasil o Israel en la década del 70 y 80 hicieron ajustes importantes a la inflación mediante el método de indización, a diferencia de las economías en las que la inflación ha sido pasajera como en Estados Unidos. Brevemente, la indización es que ajustan o apegan el valor de los precios de la economía a un índice. Es decir, no se dejan llevar por el volumen o la masa de precios de los distintos bienes y servicios de la economía, sino que retoman como un parámetro el índice o criterio al cual se apegan para medir el precio de los demás elementos, ¿sí? Por eso le llaman indización, que es adjuntar o unir al valor de un índice los precios de los bienes y servicios de una economía. En este caso,
¿Cómo podríamos hacer una adecuada toma de decisiones ante una inflación que no podemos esperar? Primero, hay que ver que todos los contratos se redactan en términos nominales. ¿Qué es un término nominal? Lo que está escrito en papel, ¿verdad? Un contrato de préstamo, por ejemplo, dice que va a pagar el 10% anual. Esa es una tasa nominal porque está en papel. Pero a la hora que se empieza a ejecutar ese compromiso, se determina de que ese 10% se va a aplicar, va a ser capitalizable mensualmente. Entonces la tasa efectiva bajo la cual se ha hecho la transacción no es 10%, sino que es mucho más. Porque el 10% se aplicaría dividido entre los 12 meses del año. Y por lo tanto, a la hora de sacar la tasa efectiva sería mucho más alta que un 10%. Un pequeño ejemplo. Si usted está de acuerdo en hacer un pago fijo en efectivo en una fecha futura y la inflación es inesperadamente alta, paga el dinero devaluado y va a sacar provecho del trato. ¿Sí? Desde luego, si la inflación es menor que la esperada, usted va a sufrir una pérdida. De cualquier manera, alguien gana y alguien pierde. ¿Sí? Si a usted le dicen hoy, me va a pagar $1000 dentro de un año. Ah, ok, perfecto. Y usted acuerda hacer ese pago el 31 de diciembre, por ejemplo. Y resulta que de esa fecha al 31 de diciembre, el nivel de inflación se disparó al punto de que ahora para poder tener usted el valor de $1000 ocupa 1100. Pero usted va a pagar 1000 porque es lo que acordó. Entonces usted se ha ahorrado $100 porque por el nivel de inflación que usted esperaba le permitió pagar un valor menor de lo que debería estar pagando. Obviamente lo contrario, ¿no? Si usted tiene un nivel de $1000, pero el tipo de inflación es mucho menor de lo esperado, usted estaría pagando más de lo que debería. Como dice ahí la teoría, de cualquier manera, alguien gana y alguien pierde. Ahora, la posibilidad de una inflación que no podemos esperar, que no podemos medir, introduce otro elemento de riesgo. Y este elimina el atractivo de los intercambios entre empresas y consumidores. Es un costo evidente asociado con la inflación imprevista y es muy difícil de medirlo, ¿verdad? Que es lo que acabamos de indicar. Otro elemento a tomar en cuenta cuando no podemos anticipar la inflación es la distribución de la riqueza mediante la inflación. Un efecto importante de la inflación es el cambio del valor real de los activos en términos nominales. Un par de ejemplos. Entre el 75 y el 2005, el nivel de precios en Estados Unidos aumentó casi 4 veces, lo que redujo en un cuarto de su valor el poder de compra de todos los derechos y activos fijados en términos monetarios. ¿Sí? Se entiende de que cuando el precio de algo sube, el valor por el cual esa persona o esa institución está pagando ha cambiado. Y no es lo mismo decir que se está pagando por un artículo que tiene una relación de 1 a 1 que tenga una relación de 1 a 3, por ejemplo. Que esté pagando una tercera parte de lo que vale. Porque aunque yo dé una cantidad de dinero en específico, el dinero ya no vale lo mismo, vale menos. Entonces, ese es el hecho de que se esté generando un pago en el cual los términos de transacción sean favorables para una persona o entidad y desfavorables para la otra. Vamos aquí un poco más a detalle. Quien compró un bono de gobierno a 30 años en el 75 pudo terminar con una ganancia neta de inflación menor a la esperada. Un trabajador que se retiró en el 75 con una pensión fija se topa con que su ingreso ahora solo compra una cuarta parte de lo que antes compraba cuando se retiró, ¿verdad? Todos los activos fijados en términos reales, en particular el dinero, bonos, cuentas de ahorro y contratos de seguro y algunas pensiones, todos son fijados en términos nominales. Es decir, no toman en cuenta el valor real del dinero. ¿Cuál es el valor real? La cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con esa unidad monetaria. Ya en unas clases anteriores hemos visto eso, ¿verdad? El famoso, la paridad del poder de compra, ¿verdad? Cuando hablamos de cuántos bienes podíamos comprar en un país y la misma cantidad de bienes en otro país con la misma cantidad de dinero, ¿verdad? Ese es un ejemplo de lo que estaba mencionando. Significa entonces que las tasas de interés reales que se materializan son más bajas que las tasas nominales de los activos e incluso pueden llegar a ser negativas. Lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que la pérdida del valor del dinero acarrea beneficios para unas personas y problemas para otras. La actividad programada para la presente semana es la monografía, en la que vamos a hablar sobre el impacto del COVID-19 en el empleo formal e informal de El Salvador. Una vez revisados los contenidos de la presente semana, en grupos de 5 integrantes formados por afinidad, van a desarrollar una breve monografía sobre el tema. Para ello deben buscar información en las bases de datos más actualizadas del mercado laboral salvadoreño,
a fin de detallar el impacto sobre niveles de desempleo. Se recomienda apoyarse en cifras, eventos y fechas para sustentar el contenido. Para un ejemplo y estructura de una monografía, se recomienda revisar el siguiente enlace. Una vez completada, guardarla en formato PDF para que no se distorsione al momento de revisarla y súbala en el apartado de tareas que se habilitó para tal efecto. Fecha de entrega domingo de la semana 10 a la medianoche. El instrumento de evaluación va a ser una rúbrica y los elementos de ponderación tienen que ver con la puntualidad, pertinencia, desarrollo del tema, redacción y ortografía. En este momento tenemos también el apartado de los recursos complementarios, que es bueno que les den una revisada antes de realizar la investigación para que tengamos un poquito más de criterio, ¿verdad? Los libros, como siempre, ¿verdad? El de Dorbush y el de Fisher. Y de ahí tenemos 4 videos. La curva de Phillips a corto plazo, causas de la inflación, indexación de la economía, caso de Argentina, que es lo que referíamos, ¿va? La indización, cuando los niveles de precios de la economía iban amarrados a un índice. Y ahí tenemos el ejemplo de Argentina a nivel de Latinoamérica. Y el último es un video de top 10 de países con mayor tasa de inflación del 80 al 2018, ¿verdad? Para que tengan ya un panorama un poco más claro. Ahí dejaríamos el apartado para las preguntas, ¿verdad? Si las hubiera. Y ahí estaríamos terminando con el detalle de los contenidos de la semana 10. Recordarles que siempre están abiertos los canales de comunicación para cualquier duda o inquietud que se tenga. Y pues igual, estamos siempre en la disposición de poder apoyar o poder orientar cuando se necesite. Quedamos hasta acá en este momento. Ha sido un gusto. Seguimos en contacto.